Mi nombre es Margie Rincón, les saluda desde Colombia. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en sexología y tengo un doctorado en ciencias humanas y sociales. ¿Sí? En el día de hoy los quiero invitar a este espacio de conocimiento, este espacio donde van a aprender, ¿sí? Y también, aparte de aprender, también uno de los objetivos también es reflexionar en torno a todo esto que vamos a hablar en el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias y espero que disfruten este coloquio. Muchos de ustedes se preguntarán qué es ansiedad. Pues yo creo que culturalmente hemos ido teniendo cierto tipo de expresiones que utilizamos de manera coloquial, hasta el punto de decir, ay, tenemos la depre, tenemos ansiedad, pero muchas veces o muy pocas veces interiorizamos qué es eso de la ansiedad. ¿Sí? Y en este espacio quiero resaltarles es que la ansiedad o esa ansiedad es un sistema de alerta del organismo. ¿Sí? Es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas como amenazantes o como si la persona percibiera que está en peligro. Por lo general, como les estoy mencionando, la ansiedad es un sistema de alerta, ¿sí? O sea, nos alerta ante ciertas situaciones que consideramos amenazantes y peligrosas, y en las que tenemos algo que ganar o algo que perder. En la ansiedad, nos pasa algo importante y es muy característico, es que cuando estamos ansiosos, ¿sí? Nosotros mismos hacemos que pongamos unos recursos, ¿sí? Unos recursos atencionales, unos recursos de pensamiento, unos recursos de información para poder dar respuesta o para poder evitar ese momento que es tan amenazante para nosotros, donde cada uno de nosotros sentimos que nos va a pasar algo. Entonces, realmente la ansiedad se convierte como en algo positivo, porque como les estaba resaltando, hace parte de un estado de alarma que nos ayuda a nosotros a identificar ciertas situaciones, pero también hay unos niveles de ansiedad bastante altos. Y cuando hablamos de bastante altos, hablamos de una manera desproporcionada. Y ante la desproporción es ahí donde tenemos que prestar mucho más atención. Esos recursos que de pronto yo les estaba mencionando, que claro, que cada uno de nosotros tenemos que poner, que sacar, ¿sí? Para hacerle frente, estos recursos tienen que ser mucho más activos. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Muchos de ustedes se preguntarán cómo se manifiesta o cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos viviendo un momento de ansiedad. Realmente la manera de manifestarse es diversa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros identificamos, como les estaba mencionando, que sentimos una amenaza, que algo nos pasa, que yo tengo que hacer, que tengo que tener una respuesta para poder reducir el problema. Hay personas que quieren salir corriendo, que sienten que quieren realmente, que quieren salir corriendo y que entran en un estado de pánico, ¿sí? O hasta el punto de paralizarse. Entonces, realmente las manifestaciones, como les estaba diciendo, son diversas y muchos de nosotros identificamos las manifestaciones a nivel fisiológico, que es como esa inquietud motora que cada uno de nosotros tenemos, la aceleración del ritmo cardíaco, inestabilidad, visión borrosa, mareo, ¿sí? Pero también tenemos que saber en qué situaciones es extrema, ¿sí? Y en los momentos en donde la ansiedad es extrema es hasta el punto de sentir que hay hormigueo en el cuerpo, hay mucho hormigueo y hay un mareo. Realmente cuando nosotros empezamos a percibir que hay un mareo, que tenemos ganas de vomitar, que realmente esta situación me incapacita, ahí estamos viviendo una situación
de ansiedad extrema. Esto no quiere decir que la ansiedad sea malo, ¿sí? Pero cuando es extrema, sí estamos llegando a unos puntos totalmente, prácticamente como unas situaciones desconocidas que si yo no tengo esos recursos para hacerle frente, me pueden incapacitar, me pueden paralizar y me van a impedir realizar una actividad determinada. Anteriormente mencioné la ansiedad, donde la ansiedad es un estado de alarma que se puede convertir de manera en positivo porque nos ayuda, no es malo, todas las personas lo tenemos, todos, o sea, nadie se escapa, nadie, ninguno de nosotros somos inminentes, pero cuando realmente es desproporcionada, empezamos a vivir unas situaciones particulares. Y ante estas situaciones particulares, pasamos un límite y el pasar ese límite se llama angustia. ¿Cuál es la diferencia de la angustia y la ansiedad? La diferencia en la angustia es que acá, en este momento, empezamos a sentir unas manifestaciones totalmente desbordadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la angustia hay una, igual como les digo, hay una ansiedad, pero hay unos signos físicos, ¿sí? No está, no, igual, independientemente, no, todavía no existe esa sensación de peligro, ¿sí? O sea, no está el peligro inminente, pero yo percibo el peligro. Y al percibir el peligro, en el momento en el cual yo tengo en mi cabeza que tengo el peligro, inmediatamente tengo la emoción. Y la emoción es de angustia. Entonces, esa angustia lo que hace es que tengo el peligro, pero al sentir el peligro, estos estados de alarma, estos estados de la visión borrosa, el mareo, el adormecimiento, la paralización, la sequedad, se me seca la boca, ¿sí? Y aparte, esa sensación en donde puedo percibir que me falta el aire y que me voy a desmayar, es lo que caracteriza la angustia, ¿sí? Porque en la angustia hay unos signos físicos, ¿sí? Sensación de peligro, entonces tenemos esa sensación de peligro inminente acompañada de unos signos físicos, de unos signos fisiológicos, que realmente lo que hacen es, los dos se unen y al unirse forman algo mucho más potente. Y ahí hablaríamos, hasta podemos hablar de un ataque, algunos psicólogos lo decimos, o un ataque de pánico o una crisis de angustia. Y esa crisis de angustia es porque hay unos signos físicos característicos. ¿El pánico qué es? El pánico, algunos le pueden llamar pánico, terror o pavor. Igual, es lo mismo, ¿sí? Realmente el pánico está marcado por una intensa, intensa o extrema sensación de peligro, ¿sí? Entonces, es una extrema sensación de peligro cuando se prevé o se evoca. Entonces, acá en este caso, yo me imagino, yo me imagino que algo me va a pasar. Yo me imagino que me va a ir mal, que no voy a poder, que no va a funcionar. Y en esa sensación, entonces, yo empiezo, ¿sí?, a presentar unos pensamientos automáticos, unos pensamientos negativos, donde yo me siento, donde yo me ataco, en donde yo siento que no funciono, y en ese momento está la emoción, ante la emoción hay una respuesta fisiológica y percibo que tengo una pérdida de control total. Al percibir que tengo una pérdida de control total, lo que puede pasar en este caso es que la persona quede totalmente estupefacta, que no, como pierde el control de todo, que haya pérdida de las funciones psíquicas, de todas las funciones de atención, de memoria y también de concentración y en especial de la respuesta sexual.
¿sí? Entonces, ahí, al perder ese control, queda bloqueado. Entonces, hay una respuesta de huida del momento, porque prácticamente es como esa sensación que muchas veces decimos, queremos que me trague la tierra, ¿sí? Porque realmente aquí quedé mal. Entonces, el pavor es como esa sensación de congelado, quedó en un estado de congelamiento tanto psicológico como físico. El estrés. Al igual que el estrés, al igual que la ansiedad, porque es que todo está muy relacionado, el estrés es un estado que nos activa, que nos ayuda a movilizarnos, que nos lleva a conseguir un objetivo, que nos motiva, ¿sí? Que nos motiva a alcanzar un punto deseado, que nos activa a sentirnos placenteros. Y realmente el estrés muchas veces decimos, no, estoy estresado, pero realmente cuando decimos estoy estresado es porque realmente yo estoy sobrepasando los índices normales. Entonces, los estados de estrés nos ayudan, nos activan, y esa activación lo que hace es movilizarnos a obtener un objetivo. Pero cuando hay una sobrecarga de esa activación, cuando nosotros nos demandamos en una presión ante una situación específica, lo que sucede es que hay un desbordamiento, y ante ese desbordamiento siento que mis funciones, mis recursos personales, mis recursos cognitivos, mis recursos sociales empiezan a alterarse, y cualquier situación que pase en el mundo externo, la voy a percibir también como un estado de amenaza. Entonces, el estrés es positivo, al igual que la ansiedad, es positivo cuando este nos ayuda a movernos hacia un objetivo en común, pero se convierte en algo de manera negativa cuando sobrepasa los niveles. ¿En qué circunstancias yo reconozco que estoy sobrepasando los niveles? Las circunstancias en las cuales cada uno de nosotros tenemos que reconocer es cuando inmediatamente no escucho, no leo lo que las demás personas me quieren decir y no estoy comprendiendo las demandas de los demás. Y yo también estoy generándome una presión. Acá tenemos que aprender a tener un locus de control interno, y es identificar hasta dónde puedo yo, hasta dónde yo puedo regular, hasta dónde yo puedo reconocer, porque hay algo que todos los seres humanos tenemos, y es tenemos unos límites, pero nos encanta sobrepasarnos los límites. ¿Qué pasa cuando nos sobrepasamos los límites? Entramos en un estado, en una crisis de desbordamiento, y es ahí donde muchos de nosotros decimos, estamos estresados. En este momento vamos a hablar de algo donde me imagino que muchos de ustedes están a la expectativa, ¿sí? De qué es eso. Ya nos hablaron de ansiedad, ya nos hablaron de angustia, ya nos hablaron de estrés, ya nos hablaron de pánico, pero ahora, ¿qué es eso de la ansiedad de desempeño? Y hay algo que es la base de todo lo que les he estado resaltando hasta este momento, y es el miedo. Cuando hablamos de ansiedad de desempeño, hablamos de un miedo, de ese miedo que muchos de nosotros tenemos, ¿sí? Que también es normal tener, porque el miedo hace parte de la humanidad, ¿sí? Hace parte también de esas improntas que nuestros ancestros nos han dado, pero en la ansiedad, en ese miedo de desempeño, en esa ansiedad de desempeño, está relacionado ese miedo. Y ese es miedo o temor al fracaso. ¿Pero por qué se da esto? Es porque realmente en el hombre pasa algo característico, y es que en el hombre, sí, en los hombres, hay una presión social hacia esa masculinidad. Y esta presión social, ¿sí? De esta masculinidad, de esto que se ha ido, en donde se ha ido educando de generación en generación,
ha hecho que los hombres sientan una mayor responsabilidad ante ese desempeño, en donde ese desempeño tiene que ser perfecto, satisfactorio. ¿Y qué pasa cuando no es satisfactorio? Pues entonces hay una gran probabilidad que se vea expuesto o se vea o se sienta o se perciba o se interprete esa masculinidad. Entonces, esa ansiedad de desempeño está relacionada a esa sensación, a ese temor al fracaso, a esa autoobservación, a esos intentos conscientes de conseguir esa satisfacción. En este caso, hablamos de una erección donde todo el tiempo yo estoy observándome, necesito que funcione o que no me vaya a hacer quedar una mala pasada. Entonces, realmente pensamos, claro, ahí también está relacionado está la historia de vida de cada uno de nosotros, porque también dentro de esa ansiedad de desempeño vienen unos pensamientos y vienen unos pensamientos relacionados con el muchos han hablado sobre autoconcepto, autoestima. Yo, Martí Rincón, le hablo concepto de sí mismo. Es ¿cuál es ese concepto de mí mismo que tengo? ¿Será que me falta confianza en mí? Donde yo todo el tiempo estoy mirando, revisando que de verdad necesito que esté duro, necesito que esté bien. Entonces, esa ansiedad de desempeño está relacionada a una ansiedad anti o un temor al fracaso, ¿sí? Un temor al fracaso, pero esto también ha sido por experiencias pasadas. Pero estas experiencias pasadas es necesario revisarlas desde el primer momento porque se dieron. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Ahorita hablábamos de la ansiedad de desempeño, pero ¿qué pasa cuando yo, siendo masculino, cuando me encuentro con hombres o me encuentro con consultantes, ¿sí? Que ya han tenido experiencias pasadas de, de un desempeño inadecuado? Entonces, ¿qué suele pasar? ¿Qué pasa? Aquí ya empiezo a anticipar que no me va a ir bien, ¿sí? Empiezo a anticipar que como ya tuve una experiencia pasada y sigo persistiendo, porque esto no solamente el hombre siente una presión social, ¿sí? De la satisfacción en un solo momento, sino el resto de la vida, todo el tiempo hay una presión social de esa satisfacción. Entonces, ya tuvo una experiencia y acá inmediatamente hay una respuesta fisiológica. Y con la respuesta fisiológica hablamos de esa inestabilidad. Inestabilidad fisiológica, y en esa inestabilidad hablamos de, hay una gran probabilidad que haya visión borrosa, que no sepa realmente qué es lo que tiene que ser, hasta el punto de llegar a sentir que se siente torpe, porque no torpe en cómo toca, en cómo acaricia, en cómo besa, hasta el punto, hasta los mordiscos, ¿sí? Entonces, hay una conducta bastante característica y es en el desbordamiento, porque hay una pérdida hasta de sensación, porque claro, ya hay una respuesta fisiológica y ante esta respuesta fisiológica viene el pensamiento, respuesta fisiológica, y ante la respuesta fisiológica, pues naturalmente, pues se da una respuesta inadecuada o se da una respuesta sexual donde la persona obviamente se siente más en riesgo. Entonces, claro, hay muchas personas que también perciben hasta fiebre, ¿sí? Hasta fiebre, dolores de cabeza. El dolor de cabeza sí es verdad en una persona que está viviendo un ataque de angustia, una crisis de angustia ante este rendimiento, ante la exposición de esta situación y en especial ante la parte sexual. Ya
En este espacio vamos a hablar de cómo inciden nuestras emociones, cómo inciden nuestros pensamientos, cómo inciden nuestros temores en la respuesta femenina, en la respuesta sexual femenina. Eh, Realmente uno de los objetivos principales acá es ver que, importante, todos nosotros, los seres humanos, tenemos unas emociones y tenemos unos pensamientos y posterior a estos pensamientos hay una emoción, independientemente sean hombres o mujeres, ¿sí? Pero en este espacio vamos a hablar única y exclusivamente de lo femenino. ¿Por qué? Porque cuando yo he ido teniendo unas experiencias que no han sido favorecedoras, cuando he tenido experiencias traumáticas, cuando hablo de traumatismo, hablo de violencia sexual, o también hablo de que mi primera experiencia o mis primeras experiencias eróticas fueron un poco amenazantes, fueron un poco eh, desigualitarias, o fueron bastante difíciles, generan en la mujer, ¿sí?, unos sentimientos y unas sensaciones que generan una inseguridad, generan una falta de confianza y una falta de confianza para darse permisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay algo importante, es que a diferencia del hombre hay una presión en la satisfacción, y en la mujer realmente no hay presión en la satisfacción, porque nos educan para obedecer, ¿sí? Pero sí, en donde nos venden un modelo en donde yo tengo que sentir y ir hasta el infinito y más allá. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en ese momento, me estoy dando un beso, me están acariciando, pero yo no estoy sintiendo absolutamente nada? Entonces, ahí en ese momento, las mujeres, a lo que les pasa a las mujeres, ellas empiezan a percibir en donde yo no siento nada, yo no siento eso que todo el mundo dice, y empieza a haber unos pensamientos relacionados en donde soy una insensible, no siento nada, yo tengo un problema. Y ante ese problema empieza a haber una incapacidad. En el caso, por ejemplo, de la dispareunia y el vaginismo, estos están relacionados con unos efectos psicológicos bastante marcados, con experiencias de vieja data, con experiencias tanto en la infancia intermedia como en la adolescencia y, por qué no, en la etapa adulta. Entonces, estos eventos característicos a nivel de temor, de obligación y hasta el punto de llegar a señalar sentimientos o expresiones donde se le diga a la mujer: usted no sirve, usted es una incapacitada, usted no siente, esto se queda haciendo ruido a la mujer, ¿sí? Y queda haciendo un ruido en donde la persona tiene una pérdida casi total de su confianza, de su parte erótica, de su sexualidad. Y ahí, obviamente, hay una respuesta, donde el cuerpo tiene una respuesta más característica, y es el vaginismo. ¿Y por qué no? Obviamente, esto viéndolo de manera en aspectos psicológicos, porque acá no nos podemos olvidar que también hay factores, ¿sí?, muy importantes, factores orgánicos, que son necesarios tenerlos en cuenta. ¿Sí? Siempre. Cada caso es especial, cada caso es particular, ¿sí? Pero acá en este momento les estoy hablando de cuando los factores a nivel psicológico inciden en esa respuesta sexual, tanto en un vaginismo como en una anorgasmia y en una dispareunia, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que estos pensamientos, que estas experiencias tempranas tienen, ¿sí?, un cobro de factura mucho más adelante, y este cobro de factura es visto en la respuesta sexual, se ve reflejado en la respuesta sexual, en donde no hay permisos y hay una incapacidad para darte permisos, para percibir y para sentir placer, ¿sí? Porque puede haber la probabilidad que en el pasado me dijeron que estaba mal, una experiencia donde me encontraron masturbándome y me señalaron que era una pervertida o algo así por el estilo, ¿sí? Entonces, todas estas experiencias que hemos ido teniendo desde la infancia intermedia
hasta la adolescencia y la adultez, inciden de manera característica en la respuesta sexual femenina. Y para finalizar este espacio, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán cuál es el rol de la sexoterapia en el manejo de las dificultades sexuales. Y el rol es, primero, el rol de la sexoterapia o el rol del psicoterapeuta es acompañar a un consultante en su proceso, es acompañarlo primero a que él reconozca, ¿sí? El que a él haga consciente, primero, cómo sus pensamientos afectan a su respuesta, porque recordemos que los pensamientos van acompañados de las emociones. Entonces, cómo estos pensamientos afectan la respuesta, ¿sí? Y cómo esta respuesta es la que viene a tener una implicación y a dejar totalmente desbordado a un hombre y a una mujer en la respuesta sexual. Entonces, el rol del terapeuta es de acompañar y guiar. Algunas veces yo digo, es como cuando vamos a un gimnasio y tenemos a un instructor. El instructor nos acompaña, nos entrena. Entonces, el terapeuta acompaña y entrena en habilidades y en identificar pensamientos, emociones y distorsiones, ¿sí? Porque las distorsiones las tenemos por esa ansiedad de ejecución, por ese miedo, por esa ansiedad, por esa angustia, por ese pánico. Y ese pánico y todas estas implicaciones hacen que realmente yo no pueda ver las cosas de manera objetiva y que tenga una pérdida en mi respuesta sexual. Eh, a su vez también, así como hay un rol, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos, es que también a nivel profesional el manejo de todas estas dificultades sexuales hace que día a día, ¿sí? Día a día yo me vaya a ir encontrando con diferentes circunstancias. Todos los casos no son iguales, todos los casos no se pueden abordar de la misma manera. Puede ser que se parezcan, pero no todos se pueden abordar de la misma manera, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un adolescente que con un adulto mayor, y no es lo mismo trabajar con una mujer joven que con una mujer adulta. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cómo es esa estructura familiar, cómo es esa estructura educativa, porque importante, no puedo llegar a transgredir ni a hombres ni a mujeres con mis con mis conocimientos. Siempre todo debe ser de manera gradual, ¿vale? Entonces, la experiencia a nivel en el manejo es diversa y esta experiencia también hace que día a día tú como profesional, ¿sí? Tengas una postura mucho más marcada, mucho más limitante, que adquieras unas habilidades, ¿sí? En la identificación de este tipo de pensamientos. Al principio no es fácil, porque al principio decimos, sí, miedo, que no se prepare, que no sienta, que no lubrique, ¿sí? Pero no es así. Es también detrás de ese miedo qué tipo de pensamientos. Y realmente todo está relacionado con esos pensamientos, con esas fobias, porque también ahí podemos entrar en un abismo, podemos abrir una puerta en donde realmente esta puerta nos incapacite. En esto les comento es que con esta presión social que hay a nivel de la masculinidad, muchos adolescentes inician sus prácticas de autoerotismo a temprana edad y hay un miedo en no tener, tienen un miedo en ser, tienen un miedo en que no quieren estar expuestos y tienen miedo en que puedan llegar a caer en una disfunción sexual. Y ante ese miedo, esa sensación de miedo lo que hace es acelerar la eyaculación y muchas veces piensan que si en la masturbación tiene una respuesta rápida, su respuesta va a ser de la misma manera. Y eso lo que hace es exacerbar, es marcar cada vez más pues esta respuesta de autoerotización y el miedo cada vez es mucho más marcado.
Entonces, yo espero que este espacio, este coloquio, lo disfruten, lo reflexionen, cada uno puedan identificar, bueno, ¿qué tengo yo? Esto es importante que nosotros aprendamos a identificar, tenemos que estudiar y no es fácil. Y esto hace parte de un proceso de aprender a desarrollar esas habilidades ante lo que yo vaya teniendo frente, ante un hombre, una mujer, un adolescente, y bueno, a través del tiempo vamos mejorando esta práctica. Espero que les hubiese gustado. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer al doctor Fernando Serrano por este espacio, realmente totalmente privilegiada por compartir mis conocimientos con ustedes que realmente son los que están allí escuchando y también aprendiendo de esto tan lindo que día a día nos vamos a ir encontrando. Entonces, les agradezco a ustedes también por la atención, por estar ahí escuchando, por estar detrás de ese computador escuchándolos. Entonces, muchísimas gracias por esta atención y gracias también al doctor Fernando Serrano por este espacio, ¿vale? Espero que les vaya muy bien y cualquier cosa que necesiten me pueden consultar, ¿vale? Muchas gracias.